Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para comentar un tema de actualidad rabiosa, que es el tema de los ataques de los ataques con ácido en Reino Unido. ¿Por qué suceden tantos ataques con ácido? Cosas que se están callando los medios de comunicación masivos en algunas zonas del mundo. Otras dan de pasada la noticia, pero me parece muy importante para comentarla aquí en el canal y sobre todo las causas de estos ataques con ácido. Vamos allá, porque el vídeo preocupa en el sentido en el que en Reino Unido cualquier persona es sensible a un ataque de este tipo, porque hay gente que se dedica a tirar ácido a personas aleatoriamente. Vamos allá. Los ataques de ácido en Reino Unido. ¿Por qué están aumentando los ataques con ácido en las calles de Reino Unido? John Moody miraba la televisión en su casa cuando escuchó unos gritos que venían de la calle. Pensó que eran unos muchachos jugando a fútbol, pero al persistir los alaridos decidió correr a la ventana a ver qué pasaba. Moody contó a la BBC: pude ver a un hombre angustiado que gritaba de dolor. Había dos policías junto a él. Ellos tomaron dos grandes botes de agua y se la echaron en el rostro. El hombre al que asistían los funcionarios acababa de ser víctima de un ataque con ácido. No era el único caso. En un lapso de apenas 90 minutos, un total de 5 personas sufrieron este tipo de agresión en 3 barrios distintos de Londres el jueves, en julio de 2017, este verano. No parece tratarse ya de incidentes aislados. El mes pasado, por ejemplo, Resham Khan y Yamil Mukhtar sufrieron daños severos después de que les lanzaron un líquido corrosivo a través de la ventana de un automóvil. Mientras que en abril de 2017, 20 personas resultaron heridas, 2 de ellas quedaron ciegas por un ataque con ácido en una discoteca en el este de la capital británica. Los ataques utilizando sustancias corrosivas se han duplicado en Inglaterra desde 2012, según cifras de la policía. La mayoría de ellos han ocurrido en Londres. Aquí vemos las cifras oficiales de la policía británica por una solicitud de la BBC. Es decir, la BBC solicitó estadísticas a la policía sobre el tema de ataques con sustancias corrosivas y la policía le dio esta información. En 2016-2017 sube de manera brutal los ataques. ¿Y cuándo fue el punto de inflexión? El punto de inflexión sabemos ya que empezó en 2012, pero en 2015 llegó al punto álgido. La jefa para ataques con sustancias corrosivas del Consejo Nacional de Jefes de Policía, Rachel Kirton, dijo a la BBC que este tipo de agresión había experimentado un aumento significativo en términos porcentuales, pero que, en comparación con los delitos cometidos con cuchillos, el número de incidentes es diminuto. Algo sucede en Reino Unido y que tapan los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir que los ataques con cuchillos son muchísimo más graves o con muchísimo más número que los ataques con sustancias corrosivas? Y vemos que en 2016 y 2017 han habido 500 casos y no ha acabado 2017. Esta estadística es hasta julio de 2017. Recordemos que ahora aún sigue el año, desde julio a noviembre no tenemos todavía esos datos. Con lo cual vemos cómo la situación es gravísima en Reino Unido con la violencia, pero violencia de intento de homicidio directamente. Imran Khan es propietario de un restaurante de comida. El pasado noviembre noviembre de 2016, fue atacado cuando estaba llevando una entrega en Barking, en el este de Londres. Fue abordado por un grupo de jóvenes que le exigían dinero y comida mientras le propinaban insultos racistas. Cuando él regresaba a su auto le lanzaron un líquido corrosivo en el rostro. Así ha quedado el pobre hombre. Entonces Khan recuerda que el dolor se apoderó de todo y que temió quedar completamente ciego, que es como muchos han quedado ya. Se salvó de un daño mayor por la rápida reacción de un comerciante del lugar que lavó su cara con agua limpia. Khan afirma que lo ocurrido le afectó profundamente y que le dejó con una sensación de inseguridad cuando está en lugares públicos, especialmente después del anochecer.
Cifras de la Policía Metropolitana de Londres, obtenidas por la BBC, indican que los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de ser víctimas de ataques con ácido, desde que esa agresión comenzó a vincularse con acciones de bandas criminales. La gran mayoría de los casos nunca llegan a juicio porque o no hay testigos o la gente tiene miedo a hablar para quedar ciega o quedar con la cara hecha un mapa, hablando pronto y mal. Simon Harding, un criminólogo y experto en bandas de la Universidad de Middlesex, asegura que el ácido se está convirtiendo en un arma de primera elección. Lanzada al ácido es una forma de demostrar dominio y poder control, creando un enorme temor entre los miembros de las bandas rivales. Las pandillas conocen las ventajas de usar ácido para atacar a alguien en lugar de un cuchillo. Los cargos son más graves si te atrapan con un cuchillo y las condenas a prisión son mayores. Harding añade que el ácido es probable que genere una acusación de daños corporales intencionales, mientras que el uso de un cuchillo es muy probable que derive en una acusación por intento de homicidio. Con lo cual, las bandas se saben muy bien la ley. ¿Qué piden las víctimas? Las víctimas de ataques con ácido piden sentencias más duras, porque algunos de ellos que han sufrido estas agresiones, o estos prácticamente intentos de asesinato, están muy dolidos con el tema de las lagunas legales en Reino Unido sobre el tema de los ácidos. Bueno, pues por ahora así se resumen los casos de violencia con sustancias corrosivas en Londres, solo en Londres, en 2016 y 2017. Los delitos usando sustancias corrosivas se pueden conseguir un total de 208 casos de violencia contra las personas 38, casos que causaron heridas graves y una fue mortal, cuidado, atención, casos causaron heridas graves son 38, 118 robos, o sea que la gente ahora le ha dado en Reino Unido por tirar ácido a la gente para robar. Atención a dónde está llevándonos esta humanidad que se dice evolucionada. 10 dejaron víctimas con heridas graves y 2 casos fueron de agresión sexual, incluyendo un caso de violación. No hay un delito específico por lanzar ácido. Es un crimen más difícil de probar porque raramente hay evidencia de ADN y es mucho más fácil deshacerse de una botella de plástico que de un cuchillo. El experto considera que el gobierno necesita atacar el problema en 3 frentes. Apunta que es demasiado fácil acceder al ácido, que las condenas deben equipararse a las de los delitos cometidos con cuchillos y que se necesita un programa de educación. ¿Qué es lo que solucionaría el tema? Prohibir esta venta. Los miembros de las pandillas reaccionan cuando se dan cuenta de que la víctima de un ataque con ácido quizá no pueda volver a trabajar jamás y puede necesitar 15 o 20 cirugías plásticas. El daño es emocional y físico, según Rachel Kirton, porque ya no eres la misma persona. Lo que me molesta, dice esta mujer, particularmente es que se trata de un delito premeditado. Nadie va cargando ácido por las calles por ninguna razón distinta a usarlo. La intención es dejar a alguien viviendo con esto por el resto de su vida. Causa un daño físico y emocional duradero. Por eso es por lo que en ocasiones algunos eligen realizar este tipo de ataque. Consultada acerca de lo que puede hacerse para detener estas agresiones, propone penalizar el transporte de ácido en una botella distinta a la que tenía que ser vendido. Regular las cantidades que se venden y la edad requerida para su compra. Yav Shah, de la ONG Acid Survivors Trust International, una ONG que se dedica a esto, a tratar con gente que ha sido víctima de ácido. Cuidado, o sea que la cosa es generalizada, si no, no habría una ONG. Aseguró que no se trata de un fenómeno nuevo, pues data de la era victoriana, pero que las cifras actuales espantan. El aumento reciente de ataques convierten a Reino Unido en el lugar con el mayor número de ataques con ácido reportados per cápita del mundo. Una cosa que no debe caber en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día. El último caso conocido de ataque de ácido en Londres. 6 heridos en otro ataque con ácido en el Reino Unido. Esto fue lo que puso el Europa Press en su Twitter el 24 de septiembre de 2017. 6 hombres heridos por un supuesto ataque con ácido en Londres. 3 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, aunque su estado no reviste gravedad. Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado junto a un centro comercial en el este de la capital británica. Parece que la persona que
o las personas que hacen este tipo de ataques, la mayoría están en el este de Londres. Hemos visto anteriormente que también se repetía mucho el este de Londres como punto neurálgico de los ataques con ácido. Fuentes policiales, esto es buena noticia, pues aseguran haber detenido a un joven de 15 años en relación con el incidente. Algunas personas dicen, es horrible que la gente ya no pueda simplemente andar y estar a salvo, es horrible. Esto no ha pasado nunca aquí en Stratford. Por eso me gusta vivir aquí, trabajar aquí, me parece una zona segura. Estoy un poco preocupado. Solo quiero saber lo que ha pasado. Solo quiero ver lo que van a hacer para evitar futuros ataques o cosas como estas. La policía acudió al lugar de los hechos tras ser alertada de un altercado entre dos grupos de hombres. Los ataques con ácido han aumentado en el Reino Unido en los últimos años, relacionados con robos y violencia de bandas. El gobierno contempla el endurecimiento de penas para sus responsables. Pero como se nota que no hay nadie de la familia de los gobiernos, del gobierno británico, en esos casos de violencia, ¿no? Vamos a dar nuestra conclusión sobre el tema y después vamos a finalizar el vídeo. Pues bien, volviendo otra vez a esta pantalla, vamos a ver qué es lo que podemos decir sobre el tema. El tema de los ataques con ácido en Londres lo que nos muestra es lo bajo que ha caído la humanidad y lo poco que le queda de esa propia humanidad al ser humano. Segundo, el tema de la ley. La justicia es muy suave en algunos casos y las lagunas legales todo el mundo las sabe, con lo cual se actúa en consecuencia. Se actúa mal en consecuencia, por supuesto. Después, el tema de los gobiernos. Los gobiernos muchas veces hacen leyes a toda prisa para endurecer cosas que a ellos les interesa, sobre todo cuando es en el terreno económico. No sé si habéis visto alguna vez algún tipo de modificación de ley totalmente rápida y urgente para poder beneficiar a unos pocos. Eso se hace de manera urgente. Pero en este caso, la población británica o la población que vive en Reino Unido está sufriendo lo que se llama la incompetencia del gobierno británico. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno británico, cuando vio que en 2015, por ejemplo, como vemos en la gráfica, ya estaba aumentando de manera drástica el tema del ácido, tendría que haber puesto una ley durísima en cuanto al ácido, no venderlo directamente, y también intentar perseguir de manera drástica a la gente que hace este tipo de ataques. Recordemos que Londres, que es la ciudad donde más ataques con ácido ha habido del mundo a día de hoy, en este periodo, tiene el sistema de vigilancia más completo del mundo, con sus cámaras por las calles, por los centros comerciales, etc. ¿Por qué no han detenido a nadie más? Solo han detenido a una persona de 15 años. Eso es lo que me gustaría saber. No están haciéndose investigaciones pormenorizadas. Parece que interesa que la población tenga miedo de salir a la calle. ¿Por qué pasa esto todavía, teniendo todas las armas de la ley, todas las armas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado británico? Curioso y lamentable también. Ya las víctimas son también víctimas de la policía y del gobierno británico, porque no se está haciendo lo que se debería hacer. Bueno, pues después de este vídeo lamentable sobre el ácido, malas noticias, muchas malas noticias, pocas buenas, pero es lo que hay. Opiniones de actualidad siempre va a estar ahí para comentaros la actualidad. Bueno, muchas gracias, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades o preguntas que tengáis sobre el canal y por supuesto poner vuestras teorías y opiniones de lo que opináis sobre los ataques de ácido en Londres y los intereses que puede haber detrás de esto. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego.